decirle, si usted tiene un cuaderno a la mano, un lápiz, una pluma, apunte lo que el Espíritu Santo de Dios le esté mostrando, o si le está recordando algo, que el Espíritu de Dios le recuerde, pero también apunte los pasajes y el Espíritu de Dios siga obrando de manera extraordinaria en medio de su pueblo. Y le agradecemos a Dios porque los sábados los niños han podido hacer un trabajo especial junto con los adultos para poder transmitir Conectados Kids. Y lo que esperamos es que usted se conecte y a sus hijos, a sus niños, nietos y a los pequeños los pueda involucrar en este trabajo, en esta tarea, porque lo que estamos haciendo de alguna manera es edificando las generaciones. Lo que queremos es que las generaciones de los más pequeños desde este tiempo estén siendo preparados y preparadas para los días que han de venir en el Señor. Pero es importante también que cada uno de ustedes pueda estar cada día levantándose, sabiendo que cada día que el Señor nos da no es un día más, es un día en el cual nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades y tenemos que saber que si Dios nos dio este día es porque seguramente el Señor va a obrar a nuestro favor y nos va a proveer la oportunidad de poder ver la victoria en nuestra propia vida. No sé cuáles han sido tus luchas en estos últimos días, en estos últimos meses, en esta temporada. No sé cuáles han sido tus luchas. Sé que ha habido luchas, sé que ha habido momentos donde ha habido tal vez crisis, donde tal vez ha habido enfermedad o algunas otras cosas, pero yo te digo, el Señor Jesús nos ha provisto la oportunidad de poder experimentar la victoria por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Así que si le vas a poner un título, pone la B de la victoria. Dije la B de la victoria. ¿Ok? La B de la victoria. Y bueno, usted sabe y conoce claramente que el hombre sin Dios y el hombre aún conociendo a Dios, pero no tomando en cuenta al Señor y a su palabra, las instrucciones que Él nos da, el hombre puede estar viviendo una vida en derrota, una vida en el cual no está experimentando la gloria y la gracia de Dios, una vida en la cual tal vez el hombre ha estado encerrado. Pero lo peor del caso es cuando el hombre se encierra y se encierra en una derrota y piensa que ya no hay más oportunidades para poder seguir o avanzar en la vida cristiana. Han pasado 5 meses, 5 meses de luchas, 5 meses de estar orando y pidiéndole a Dios que Él obre para que podamos ver la manifestación de su presencia y podamos ver también cómo se abren las puertas de la iglesia para que toda la iglesia pueda estar aquí. Y aún no tenemos una fecha, pero esto no quiere decir que tú en casa, nosotros vamos a estar viviendo una vida en derrota, sino que el propósito de Dios seguramente ha sido en el pasado y será en el futuro que nosotros, la iglesia, vivamos una vida sabiendo que el Señor Jesús, al Señor Jesús le costó la victoria que Él nos da ahora. A veces uno dice, bueno, la salvación es gratis, y claramente la salvación es un don, un regalo de Dios, pero le costó al Señor Jesús. Igual la victoria para nuestra vida, uno puede decir, bueno, el Señor Jesús dice que yo soy más que vencedor, más que victorioso, pero debemos de entender que a Él le costó en la cruz del Calvario la victoria que hoy nosotros tenemos, la cual debemos de cada día anhelar y disfrutar. Yo sé que a veces nos levantamos en la mañana sin ganas, sin anhelo, sin aliento, sin fuerza, sin vigor, y a veces no queremos avanzar en las cosas de Dios o en la vida cristiana. Pero cuando el Señor nos hace un llamado y cuando Él nos llama, cuando Él nos escoge, lo que Él espera es que nosotros todos los días, paso a paso, estemos tomando la victoria que Él ya proveyó.
en la cruz del Calvario. Para esto nosotros tenemos que saber claramente, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él fue capaz de poder manifestar como hijo de Dios, como hijo de hombre, que Él también tenía que tomar la victoria y Él tenía que luchar por la victoria, y esa victoria no solamente fue para Él, sino que esa victoria es y ha sido para la iglesia, para nosotros, para su pueblo. Y entendemos que el Señor Jesús, cuando Él viene a la tierra, es porque ve al hombre en derrota, ve al hombre. El hombre no puede por sí solo. El hombre por sí solo no puede vivir una vida victoriosa. Claro que en el huerto del Edén, en el caso de Adán como hombre y Eva, ellos vivieron una vida en victoria, una vida victoriosa, una vida que realmente era una vida plena. No había derrota, no había pensamientos de no puedo, no tengo, no soy capaz, que lo haga otro, yo no sé cómo. No había ningún pensamiento de ese tipo. No había pensamientos tales como, pues allá fulano de tal sí prospera, pero yo no puedo porque no tengo lo suficiente, o porque lo que hago, algunos dicen, lo que hago no me da prosperidad, no me da la victoria, solamente me da derrota, me desgasta. Pero en el huerto del Edén había una victoria plena en el hombre. Cuando el pecado entra por causa de desobediencia, entonces a partir de ahí el hombre se siente derrotado. Y seguramente cuando Adán y Eva fueron echados fuera del huerto, una de las cosas que les atormentaba a ellos es que se dejaron vencer por el adversario, y entonces había en su corazón un estado de culpa, un estado de derrota, un estado de no puedo, un estado de que ellos estaban ahora solamente pensando en que los días que estuvieron allá en plenitud con el Padre, quisieran que volviera el tiempo para que pudieran vivir esos días otra vez. Mas sin embargo, la herencia ha alcanzado al hombre, y hoy vemos al hombre, hombres triunfadores, pero con una vida derrotada y con una vida sin victoria en lo espiritual. Hombres tal vez muy inteligentes, pero no sabios para poder hacer, tomar y para poder aplicar la palabra de vida, y para tomar la victoria, que no solamente es para que vivamos en la tierra, sino que la victoria que el Señor Jesús nos da, nos impulsa y nos lleva a la eternidad. Así que es importante que nosotros sepamos, cuando el Señor Jesús viene a recuperar lo que se había perdido. Y entonces Él viene a recuperar para nosotros también la victoria, porque un día el hombre solamente probó la derrota. Y tal vez como iglesia, como personas, como parte del pueblo de Dios, tal vez hoy has probado algunas derrotas a lo largo de estos 5 meses. Pero lo que vengo a decirte hoy es que tenemos que saber que hay lo que se llama las mieles de la victoria. Y las mieles de la victoria tienen que ver con que no es porque yo sea muy bueno, o porque haya hecho algo, porque soy muy inteligente, o porque soy más sabio que otros, o porque soy más gordo, más delgado, más pelón o más cabelludo, sino es porque a través del Señor Jesús, ahora Él nos da la oportunidad de disfrutar de las mieles de la victoria. Pero en el Señor Jesús quedaron las marcas de la victoria, y las marcas de la victoria fueron mostradas a sus discípulos y quedó plasmado en la palabra de Dios. Quedaron las marcas en sus manos, en sus pies, las marcas de que estuvo en la cruz. Y ahí en la cruz Él hizo la obra más extraordinaria, porque cuando el Señor Jesús viene, los discípulos, los apóstoles piensan que el Señor Jesús se va a levantar en contra de un imperio, los va a derrotar, va a pedir ángeles para que derroten y al imperio lo hagan a un lado, lo desechen, lo destruyan. Pero el Señor Jesús lo que hace es que Él ve más allá de lo que nosotros logramos ver. Y lo que Él ve
es que si la victoria es depositada en cada corazón, entonces cada hombre que tiene la victoria provista por el Señor, dada por el Señor, se levanta para ser un embajador donde se encuentre. Así que en todas las naciones de la tierra, Dios ha puesto hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos, que en el corazón se ha depositado la victoria. Y en esa victoria que el Señor Jesús proveyó, nos levantamos cada mañana, nos acostamos cada noche, somos capaces de pagar el precio. Y sin duda alguna, en algunos de nosotros también han quedado marcas que nos muestran la victoria, ya sea marcas en el cuerpo o en el alma tal vez, o en alguna parte de nuestro ser. Pero entendemos una cosa: cuando el Señor Jesús estaba casi a punto de ser apresado, Él va a Getsemaní. Y cuando va a Getsemaní, lo que hace es que Él convoca a sus discípulos, y de manera especial a 3 de ellos, para que oren con Él. En el capítulo 22, versículo 40 al 46 del libro de Lucas. Lucas 22, versículo 40. 22, 40 al 42. Dice: cuando llegó a aquel lugar, al monte de los olivos, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahora bien, el Señor Jesús sabe lo que va a venir. Y lo que va a venir es que Él en la cruz del Calvario va a cargar todos los pecados, las transgresiones, el dolor, las enfermedades y todo lo que el hombre ha padecido por causa del pecado. Y Él sabe que el precio a pagar es un precio alto, no es un precio bajo, no es un precio pequeño, es un precio de dolor, es un precio de tristeza, es un precio donde va a tener un lapso de tiempo en una no comunión con el Padre. Y entonces el Señor Jesús sabe todo lo que va a venir, sabe que va a haber golpes, acusaciones, sabe lo que va a suceder. Pero cuando Él está ahí, cuando Él está orando y Él le dice al Padre que está dispuesto a que se haga la voluntad del Padre antes que la voluntad suya, lo que está diciendo al Padre: Padre, yo estoy dispuesto a tomar la victoria a pesar de todo lo que va a suceder y a pesar de todo lo que va a pasar en este lapso de tiempo. Y entonces, desde el momento que estuvo en el monte de los olivos orando, desde ese momento el Señor Jesús estaba tomando la victoria y estaba delante del Padre diciendo que Él estaba dispuesto a ir a la cruz y pagar el precio. Pero Él sabía que después de esto iba a suceder algo extraordinario. Nunca antes había pasado y había sucedido, pero iba a suceder algo extraordinario, algo glorioso, porque al tercer día su palabra claramente dice que Él resucitó. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. 1 Corintios 15, versículo 57 y 58. ¿Sí estamos? Y espero que usted en casa esté buscando el pasaje. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice el escritor: mas gracias sean dadas al Señor nuestro Dios, el cual nos da la victoria a través de Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por la victoria que ha provisto para nosotros. Pero entendemos una cosa, claramente cuando el Señor Jesús va a la cruz, al tercer día quedó como testimonio: el Señor Jesús es resucitado. El adversario no se lo esperaba. El adversario no lo había considerado. La muerte no lo consideró. No habían considerado al Señor Jesús, que Él se mantuvo santo, 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 sin pecado, sin mancha y sin arruga, de tal forma que cuando el Señor Jesús fue revisado por la muerte, no encontró maldad, no encontró pecado, de tal forma que la muerte no lo pudo retener en el lugar de los muertos. Y entonces, por el poder del Espíritu de Dios, el Señor Jesús resucita, y por causa de su resurrección, y porque Él vive para siempre, por todas las edades, y Él es el único Dios de gloria y eterno, por causa de la resurrección, cuando Él resucita, en el cielo se escucharon gritos de victoria. No logramos tal vez poder escuchar, ver y entender que en el cielo, delante del Padre, se escucharon los gritos de la victoria de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los ancianos y toda la creación del cielo. Cuando Él resucita, había una expectación en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Había una expectación en el cielo. Había una expectación por el adversario, por la muerte, por los adversarios del Señor Jesús. Había una expectación en el mundo espiritual. Y cuando el Señor Jesús resucita, entonces en el cielo, en los cielos y la creación misma, da un grito de alabanza, de victoria, de exaltación, y se escucha en los cielos: digno eres, santo, santo, el que era, el que es, el que ha de venir, el que estuvo muerto, el que vive, el Dios de gloria. Y entonces en los cielos se escuchó una tremenda exaltación como hasta ahora, porque el dueño de todas las cosas vino y recuperó lo perdido. Y entonces la victoria que el Señor Jesús tomó, ahora esa victoria nos la da a nosotros, para que en este tiempo podamos nosotros tomar lo que ya nos dio y vivamos una vida diferente. Porque cuando nosotros entendemos que la victoria tuvo un costo y que la victoria del Señor Jesús nos da la oportunidad de ser levantados, entonces nosotros no vamos a poder vivir igual, porque sabemos que el Señor Jesús ya venció. Y el Señor Jesús públicamente exhibió al adversario. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versos 13 al 15. Colosenses 2, dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El universo lo sabe, las estrellas del cielo lo saben, los pajarillos que vuelan lo saben, los árboles del campo lo saben, la creación lo sabe, nosotros lo sabemos, los ángeles lo saben, y en el cielo se sabe bien. El Señor Jesús exhibió al adversario, mostrando la victoria sobre el adversario. Pero también lo que hizo el Señor
es que todo aquello que nos era contrario por causa del pecado, toda acusación que había contra nosotros por el pecado, el Señor Jesús la arrebató y pagó por eso en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor Jesús lo que hace, toma la victoria sobre el adversario, sobre la muerte, sobre todo espíritu inmundo, sobre toda potestad. Y el Señor Jesús, cuando toma la victoria, no solamente la toma, sino que lo que hace es que nos da la oportunidad del perdón, de ser reconciliados y de vivir una vida muy diferente a lo que estábamos acostumbrados sin el Señor Jesús. Pero lo que dice es que públicamente exhibió al adversario, lo exhibió. Y una de las cosas que sucedía, por ejemplo, cuando el Imperio Romano conquistaba a otro imperio, cuando el Imperio Romano conquistaba a otra nación, lo que hacía es que una porción de los conquistados se dejaba, porque esa porción de los conquistados, cuando entraban a Roma con todos los banderines, las banderas y todo el ejército de Roma con la victoria, los que habían sido conquistados, ellos ahora tenían que clamar y tenían que decir que él, en este caso, que el que gobernaba Roma, ¿cómo se llamaba? El rey de Roma, ¿cómo le llama? El César, el que era el rey. Ellos tenían que clamar que ahora el César era el rey de ellos. Ellos tenían que públicamente expresar que César era su rey ahora. Y entonces llevaban una parte del botín y una parte de aquello que le habían arrebatado al enemigo. Y cuando el Señor Jesús vence al enemigo y toma la victoria y resucita, lo que hace que públicamente exhibe al adversario y a todos aquellos que siguen al adversario, públicamente los exhibe para que la creación misma y todo el universo sepa que el Señor Jesús es el rey. Y seguramente el adversario desde ese momento hasta el día de hoy lo sabe bien, que Jesús es el rey, que Él es el que lo venció. Claro que nos enfrentamos a alguien que es mentiroso y ha mentido a la iglesia, ha mentido a las naciones, ha mentido a hombres, y entonces el adversario se ha empeñado a través de mentiras en no dejar libres a aquellos que no han exclamado, dicho o reconocido que Jesús es el Señor. Pero si nosotros hemos de viva voz, porque es nuestra voluntad, porque así nosotros lo reconocemos y claramente decimos Jesús es el Señor. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque un día el Señor Jesús también a nosotros nos conquistó. Y si Él me conquistó, te conquistó, nos conquistó, entonces nosotros tenemos que también declarar Jesús es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Todopoderoso. Él es mi Dios. Él es el que me libera, el que me sana, el que me restaura, el que me da vida, el que me da fuerza. Él es mi Rey, al que adoro, al que exalto, al que bendigo, al que le he entregado mi vida. Y entonces nosotros también tenemos que saber que se espera que públicamente nosotros podamos declarar Él es el Señor, Él es el Rey de gloria, Él es mi Señor, a Él adoro, porque Él es el que ya me proveyó la victoria a mí, a mi casa, a la iglesia e inclusive a esta nación. Pero cada hombre tiene que tomar la victoria provista por el Señor. Así que públicamente los exhibió, mostrando victoria sobre ellos. Y nosotros, cuando públicamente declaramos que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que Él nos conquistó. Pero Él no lo hizo a la fuerza, no lo hizo con violencia, Él lo hizo con amor. Y Él lo hace con amor. Él lo hace con el amor más puro y más extraordinario que alguien puede encontrar en el universo entero. Él lo hace por amor y pone el lazo de amor que nos atraen a su presencia. Y si somos atraídos a su presencia y somos conquistados, entonces ahora tenemos que declarar que en el Señor
está nuestra victoria, y que si nosotros vencemos a las adversidades, las luchas, las tentaciones, entonces el Señor ha prometido coronas, ha prometido que vamos a estar juntamente con Él en el cielo, y nos va a dar la oportunidad de tener inclusive un nombre nuevo. Así que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, Romanos 8, 37 al 39. Ocho, 37 al 39. Si lo tiene en casa, quiero que en la casa también lo lea conmigo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claramente dice en su palabra que nosotros, su pueblo amado, sus hijos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, que es el Señor Jesús. Claro está que puede suceder o puede haber todas estas cosas a lo largo de nuestra vida, pero debemos de estar seguros y confiados que no nos podrá separar del amor que no nos podrá separar del amor de Dios ninguna de estas cosas, pero tampoco ninguna de estas cosas nos deben de llevar a la derrota, sino que cuando esto suceda en nuestra vida es una oportunidad para poder ver la victoria de nuestro Señor, para poder ver la victoria. Y cuando el hombre pasando por crisis ve la victoria, entonces sucede algo extraordinario. Nuestras manos son levantadas para agradecerle a Él, para adorarle a Él, para darle la gloria, porque Él, nuestro Señor, es el que hace posible que nada ni nadie nos pueda separar de su amor, pero que nada ni nadie nos lleve a la derrota. Si nosotros identificamos el día de hoy alguna de estas cosas que tal vez están pasando o sucediendo, entonces claro es que Dios está esperando proveerte la victoria a tu vida. Lo que sucede ahora, tal vez muchos han considerado que lo que está pasando ahora es para derrota. Yo le digo, Dios obrará para encaminar todo para la victoria. Dios obrará para encaminar todo para ver la victoria y los milagros gloriosos por causa de su presencia. Claro que nosotros tenemos que mantenernos en la victoria ya provista por Dios. Claro que tenemos que mantenernos y tenemos que mantenernos viendo al Señor Jesús. Tenemos que ver la victoria en el Señor. Sucedió Juan el Bautista, un hombre que el Padre mandó para que preparara el camino del Señor. Juan el Bautista, este hombre, cuando el Señor Jesús habló de Juan el Bautista, habló muy bien. Y esperamos que el Señor hable de nosotros igual, muy bien. Pero cuando Juan el Bautista está encarcelado, que es una de las crisis que Juan pasa, cuando él está en la cárcel, manda a sus discípulos para que vayan a ver al Señor Jesús y le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y entonces cuando el Señor Jesús escucha esta pregunta, en ese momento lo que Él hace es hacer milagros. Y entonces hace milagros tales como el ciego ve, los sordos oyen, los paralíticos son levantados, los endemoniados son liberados, las suegras son transformadas y suceden grandes milagros.
Y entonces, cuando sucede todo esto, los discípulos van con Juan y seguramente le dijeron a Juan: Juan, no te equivocaste. Lo que tú viniste a hacer, el propósito que tú tenías, te digo, lo estamos viendo cumplido en el Mesías, en el Señor. Y entonces seguramente a Juan le trajo un aliento, sabiendo que si venía la muerte que posteriormente vino, podía morir en victoria, sabiendo que los propósitos del Padre que le había dado como un profeta, como uno que gritaba y clamaba en el desierto, se habían cumplido. Y hoy, en ese día, Juan seguramente le dio la gloria al Padre. Pero yo digo, todo lo que sucede en nuestra vida debe de llevarnos a que nosotros, primero, pongamos nuestra mirada en el Señor. Segundo, confiemos en Él, confiemos en el Señor, confiemos en la victoria ya provista, confiemos en que el Señor obrará. Y si aún nos faltare fe, como a Pedro, en medio del sacudimiento, en medio de cuando todo se mueve, se cierne, aún ahí el Señor Jesús estará obrando para que la fe nuestra no falte. Pero tenemos que depositar nuestra mirada y nuestra fe en el Señor Jesús. Tenemos que saber bien que lo que el Señor Jesús espera de nosotros es que nosotros, al tener una vida en victoria, una vida en la cual la victoria del Señor ha sido depositada en nuestros corazones, en nuestra mente, todo nuestro ser, y todo lo impregna, entonces tenemos que saber, no quedará más que adorar al Señor y exaltar su nombre, reconociendo: Él me proveyó la victoria, Él me dio la victoria. Sé que en el pasado has sufrido derrotas, sé que en el pasado has pasado momentos de crisis, pero deja que el Señor ahora te dé la estrategia adecuada. Deja que el Señor ahora te dé la estrategia a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando los enemigos vinieron en contra de el rey Josafat y el pueblo de Israel, ellos no sabían qué hacer, porque venía una gran multitud en contra del pueblo de Israel. No sabían qué hacer, tuvieron miedo, tuvieron temor, pero hicieron algo. Ellos buscaron el rostro de Dios, fueron a su presencia, y ahí en medio de su presencia Dios les habló a través de un profeta, y el profeta les dijo: no habrá necesidad de que peleen, Dios peleará por ustedes, Dios obrará a su favor, Dios obrará con poder. Solamente tienen que confiar en Él y confiar en la palabra profética que se les está dando. Entonces, al siguiente día, lo que ellos hacen, toman una estrategia, y la estrategia fue empezar a glorificar a Dios, a adorar su nombre, a levantarse, tomar el pandero, tomar el arpa, tomar los instrumentos de música y empezar a darle una gloria, una adoración, una alabanza, una exaltación al rey. Parecía locura, pero mientras el pueblo, Josafat y todos los entendidos empezaron a darle gloria y adoración al rey, Él obró para que los enemigos entre ellos se destruyeran. Pero Dios le dio la estrategia, y la estrategia es: levántate y adora, levántate y exalta, levántate y busca al rey, levántate y no te quedes pasmado, sino que levántate y glorifica su nombre. Porque cuando nosotros le adoramos, lo que estamos diciendo: Padre, prefiero confiar en ti, porque en ti voy a encontrar victoria, voy a encontrar la salida y voy a encontrar la oportunidad de mi vida para que pueda ver tu gloria en medio de todo esto. Así que Dios le dio la estrategia a este hombre. Pero podemos ver a lo largo de la historia de Israel cómo Dios da estrategias para que el hombre pueda tomar la victoria. A veces hay cosas tan difíciles de creer que Dios mande a hacer unas cosas, pero Dios es así. Dios da estrategias que ni siquiera el adversario se las huele, ni siquiera el adversario sabe, se queda así como sin saber qué es lo que está pasando. Y sucedió con Jericó.
cuando Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida, la primera ciudad que fue conquistada fue Jericó. Pero cuando llegan a ese lugar, primero pasan en un tiempo de purificación, de limpieza, y después Dios le dice a Josué: lo que vas a hacer es que vas a dar una vuelta por día a la ciudad, y en el último día, al séptimo día, vas a dar 7 vueltas. 7 vueltas. Y entonces le dijo al pueblo: nadie diga nada, quédese callado. Y es tremendo que el Señor diga a su pueblo: quédese callado. ¿Saben por qué le dijo al pueblo: quédese callado en esta estrategia? Porque ya había sucedido anteriormente. 10 hombres miedosos habían sido la causa de que pasaran 40 años en el desierto, porque el pueblo se desanimó, porque 10 hombres desanimados desanimaron a toda una nación. Ahora el Señor le dijo: mira, ustedes se van a callar. Le dijo a Josué: el pueblo se va a callar, no va a decir nada. Van a ir los sacerdotes adelante, va a ir el ejército, y el pueblo no va a decir absolutamente nada. Pero al séptimo día, cuando se haya rodeado en la última vuelta, entonces sí, ahora sí, el pueblo va a gritar con todas sus fuerzas. El pueblo ahora sí se va a desahogar. Es como si dijera: y se van a tocar las trompetas, el chofar, se va a gritar. Y entonces el Señor le dio la estrategia. Cuando el ejército de Jericó veía que daban vueltas, se burlaron de ellos. Dijeron: ¿qué les pasan a estos? Creen que dando vueltas nos van a destruir, nos van a conquistar. Pero no contaban con que había una estrategia del cielo provista a Josué, que le iba a proveer la más grande victoria. Quiere decir que en las estrategias de Dios, la parte nuestra es obedecer a lo que Dios nos diga, porque en la obediencia vamos a encontrar la victoria para nuestra vida. Y usted sabe, en el pueblo de Israel se vivieron grandes victorias, y muchas de esas victorias fue porque el Señor dio la estrategia, no conforme al hombre, sino conforme a Dios. Y si hoy en estos días le pedimos a Dios: ¿cuál es la estrategia para mi vida, para que yo pueda vencer lo que ahora estoy, con lo cual estoy luchando ahora? Si Dios nos da estrategias, una de las cosas que seguramente va a suceder es que Dios va a obrar y te va a llevar al lugar de su presencia, porque ahí Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer como persona. Pero como iglesia, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos buscando el rostro de Dios, estamos intercediendo y clamando, y estamos buscando su presencia, porque el anhelo ardiente de nuestro corazón es que nosotros, la iglesia, la ciudad y la nación entera pueda tomar la victoria provista en la cruz del Calvario. Y es importante que nosotros dejemos que la presencia del Espíritu Santo de Dios nos conduzca a la victoria. Ahora bien, ¿puede haber obstáculos para tomar la victoria? Puede haber obstáculos, sí. Uno de los obstáculos que más estorba es el pecado. Uno de los estorbos es el pecado, la incredulidad, el estar separado del Señor, el vivir o andar en la carne, el descuido espiritual, dejar de tomar las armas espirituales, el estar desprotegido, el estar fuera de la cobertura de Él, el estar fuera de la protección del Señor. Y entonces puede haber obstáculos, sí puede haber obstáculos. Puede haber obstáculos que están impidiendo tal vez para que el pueblo tome la victoria. Ya se pagó el precio, pero muchas veces se nos ha hecho difícil tomar aquello que el Señor Jesús ya nos dijo. Él nos dijo: somos más que vencedores. Y entonces tenemos que creerle al Señor. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Primera de Juanito. Gracias. Primera de Juan capítulo 5 le dije. Versículos 4 y 5.
Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, si lo dijéramos de otra manera, diría: ¿quién es el que toma la victoria? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vive una vida en victoria? Aquel que cree que el Señor Jesús ya venció no solamente al adversario, sino que al adversario, al mundo. El Señor Jesús venció a la muerte y ahora el Señor Jesús nos da la oportunidad de vivir una vida en la victoria que Él recuperó para nosotros en la cruz del Calvario. Así que le decía, si usted y yo hemos leído la historia de Israel, nos encontramos con hombres que parecía que no iban a poder tomar la victoria, pero al final de cuentas la tomaron porque siguieron la estrategia del Señor Jesús, la estrategia de nuestro Dios. Inclusive el Señor Jesús siguió la estrategia del Padre. Él no siguió su propia estrategia para tomar la victoria. Él siguió la estrategia del Padre, y aunque padeció dolor, aunque fue difícil, el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Salmo número 18. Salmo número 18. Versículos 27 al 37. Si en casa puede leer todo el Salmo, muy bien, pero ahorita vamos a ver una porción del Salmo. Salmo 18 le dije, ¿verdad? Ahí en casa dígame amén. Sí, aleluya, mande un mensaje. Si tiene alguna petición, alguna oración, si tiene alguna necesidad, mándenos el mensaje y estaremos orando por usted, y le encargaremos también al equipo de intercesión que lo haga con todo su corazón, aparte de las peticiones que ya tenemos. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido tan bueno que nos ha dado la oportunidad de poder saber que el vivir una vida en victoria debe de convertirse en un modelo de vida. No es la victoria, a veces puede llegar a pensar el hombre que solamente es para algunos cuantos, es para los más grandes, o es para los que llevan más tiempo, o para los que han estudiado mucho, para los letrados. Pero yo le digo, la victoria es un modelo de vida. La victoria que el Señor Jesús nos provee es para ricos y pobres, para gordos y flacos, para pelones y mechudos, para altos y delgados, para hombres y mujeres, para ancianos y para niños, para princesas y para príncipes, para su pueblo, pero también para las ciudades y para la nación. Si nosotros vivimos un modelo de vida, y ese modelo de vida es un modelo que nos lleva todos los días a poder experimentar la victoria en el Señor, entonces la victoria que tú vives ahora va a ser un modelo de vida para otros, y vas a poder dar testimonio de que vives en la victoria provista por el Señor, porque es una actitud del corazón. La victoria no depende si tienes problemas o no, o circunstancias difíciles o no. La victoria es una actitud que provee el Señor Jesús, pero sobre todo es una actitud que nosotros debemos de tener, que viene de nuestro corazón. Así como en el pasado, muchos en el pasado disfrutaron las derrotas,
y se lamentaban y había lamentos, y muchas veces te sentiste inferior y entonces te sentiste víctima de los demás. Pero ahora no te sientas más una víctima de los demás o del pecado o del adversario o de las circunstancias de la vida. Hoy tienes que saber que la actitud de tu corazón debe ser una actitud de victoria, y cada día que tú y yo nos levantamos es porque ese día el Señor nos dará los recursos, nos proveerá de su armadura, nos dará de las armas espirituales para poder tomar la victoria. Porque sabes, si la victoria empieza en nuestra mente, desde aquí de nuestros pensamientos, entonces desde aquí va a poder manifestarse la victoria en lo que hacemos. Pero si te levantas, dicen algunos, me levanté con el pie izquierdo, me fue mal, hoy este día fue de derrota, hoy fue de pérdida, hoy fue un día infructífero, y ese es tu pensamiento, yo te digo, probablemente lo que piensas vas a cosechar. Pero si nosotros en nuestros pensamientos sabemos que tenemos una convicción, y la convicción es que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros la victoria provista en la cruz del Calvario, entonces nos vamos a levantar sabiendo que no solamente tengo la victoria, sino que tengo a alguien que me defiende, que es más grande, que es más hermoso y más extraordinario y más glorioso de las cosas que en el mundo pueden afligir mi vida. Por eso, cuando el profeta Eliseo está con su siervo Gehazi, o ¿cómo se dice? Gehazi, o como usted lo diga, cuando él está con el ayudante, y va el pueblo, el ejército de Asiria, porque lo quieren apresar al profeta, porque el profeta tenía la revelación del Padre y no había estrategia que no fuera descubierta, estrategia de los enemigos que no fuera descubierta por el profeta. Entonces lo que él hace, cuando se levantan en la mañana y entonces se ven rodeados del ejército enemigo, el profeta está en paz y está tranquilo, pero el ayudante está con miedo, está temeroso, y le dice: nos van a apresar, nos van a matar, nos van a destruir. Mas sin embargo, lo que hace el profeta Eliseo es que de alguna manera pide que se les abran los ojos espirituales al ayudante, y cuando se abren los ojos espirituales, él se da cuenta y ve que son más los que están a favor del profeta y a favor de él como ayudante que los que están en contra. Y entonces nosotros debemos de saber: el más grande y extraordinario creador de los cielos y la tierra está con nosotros. Y si por alguna razón, en algún momento en tu vida te sientes derrotado y que no puedes más, sabes que Él te defiende y me defiende. Basta con levantar la mano y pedir ayuda, y sé que Él nos rescatará, obrará con poder para darnos la oportunidad de poder ver la victoria. Así que te digo, la victoria debe de ser ahora una convicción, y debe de levantarte sabiendo: hoy en este día Dios me ayudará a vencer, Dios me ayudará a poder vivir una vida en la victoria provista por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que cada día levantémonos sabiendo que el Señor sigue estando con nosotros, y Él obrará otra vez a nuestro favor. Salmo 18 te decía, versículo 27 al 39. ¿Sí, verdad? Dice: porque tú salvarás al pueblo, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros, brincaré muros, dice.
cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que me hace perfecto, el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y sigue hablando el salmista. Pero sabe, el Señor nos ha dado la victoria. Ha provisto todo lo necesario para que la iglesia se levante otra vez. Levántate otra vez. Toma tu armadura. Toma las armas provistas por Él. Lucha por la victoria. Lucha por aquello que Dios ya te dio, pero que tal vez te dejaste quitar o te dejaste robar. Lucha por aquello que se perdió en esta temporada. Recupera lo que perdiste y recupéralo sabiendo que Dios vino para recuperar lo que un día se perdió. Si algo se perdió en el camino, en el proceso de estos 5 meses, recupéralo en la presencia de Dios. Recupera la victoria y levántate otra vez en el nombre del Señor Jesús. Levántate y disfruta de las mieles de la victoria. Lucha por ello, sabiendo que tal vez quedarán marcas en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser, porque todo el que lucha, todo el que pelea la buena batalla de la fe, se va a encontrar que tiene marcas, pero esas marcas van a manifestar que son las marcas de la victoria, que van a poder decirle a otros que eres más que vencedor, pero también van a poder decirle al mundo espiritual que estás confiando en que el Señor, que ya te proveyó la victoria, entonces estás viviendo la vida victoriosa que Él dijo que tendríamos. Así que es tiempo de que te levantes. Así que levántate en casa una vez más. Levántate. Y le pido a mis hermanos que pasen ahora. Levántate otra vez. Levántate una vez más. Te digo levántate. A ti que me escuchas, a ti que me vas a escuchar, levántate otra vez. Y quiero decirte algo. Quiero que pasen, por favor. Quiero decirte algo. Y lo que te quiero decir, a lo largo de mi vida he visto la victoria del Señor innumerables veces. Y he podido ver cómo cuando en algunas ocasiones situaciones en casa, en la familia, parecía que eran para llevarnos a la derrota, siempre Dios ha sido fiel. Siempre Dios ha manifestado su gloria y su amor. Y hoy, antes de que yo me parase aquí, no es que se me haya olvidado, pero el Espíritu de Dios me recordó algo. Y esto que me recordó otra vez fue hace unos años. Tuvimos un accidente como familia. No todos, pero yo, mi esposa y uno de mis hijos, y tuvimos un accidente de gravedad. Mi esposa tiene marcas en parte de su frente, de la cara, y esas marcas o cicatrices quedaron ahí para recordar que
que el Señor nos proveyó la victoria. Y en el caso de uno de mis hijos, él tiene marcas en sus piernas que quedaron ahí. Pero esas marcas, cada vez que las vemos, podemos decirle a Dios, gracias porque tú nos diste la victoria. El accidente fue grave, fue de muerte, pero Dios intervino a favor nuestro. Y aunque pasamos momentos difíciles, yo en mi caso le puedo decir, cuando pasa el accidente, estamos en el hospital, estoy con mi hijo y tiene las piernas fracturadas, tiene golpes y tiene fierros por todos lados. Hay un estado de culpa que cae sobre mí, y ese estado de culpa lo sentí como un peso que cayó sobre mí para llevarme a la derrota. Pero ese mismo día, esa misma mañana, yo acudí al Señor. Lo primero que hice fue decirle, mira Señor, traigo una carga pesada, no puedo con ello. Perdoné a aquel que de alguna manera fue el instrumento para querernos matar. Lo perdoné. Pero otra de las cosas que hice, le entregué al Señor mis cargas, las culpas y todo lo que había en mi corazón en ese momento. Y levanté mis manos al Señor. Y al levantar mis manos, yo le entregué una adoración y una alabanza a Él. Y le dije al Señor, solo tú puedes obrar para proveernos la victoria, porque sabes que yo no puedo. Y sin duda alguna, si no intervienes, los médicos no pueden. Pero sé que tú obrarás. Pero sabe una cosa, algo sucedió con la iglesia en esos días. Porque la iglesia se levantó y se juntó para orar en este lugar. Y no solamente la iglesia local, sino la iglesia en diferentes ciudades, dentro del país e inclusive fuera de nuestro país. Oraron por nosotros, clamaron a Dios, buscaron el rostro del Señor con el único propósito que Dios interviniese para poder ver la victoria y para poder ver la mano poderosa de nuestro Dios. Y aunque yo lo quiero decir, fueron muchos días, tiempo de sufrimiento, tiempo de dolor, tiempo de lloro, tiempo de ver, en este caso a mi hijo llorar después de haber salido de una operación donde el dolor era tremendo. Para él era dolor físico, porque había un dolor físico. Para nosotros era un dolor en el alma, un dolor que no se puede describir con palabras, pero era un dolor en nuestra alma, que yo le dije a Dios, Dios, yo quisiera estar en su lugar y yo quisiera ocupar ese lugar, el lugar de mi hijo, y yo, Señor, quisiera estar ahí y yo quisiera que él estuviera de este lado. Pero Dios permitió que así fuera, porque en todo ese proceso pudimos ver el amor de Dios, la fidelidad de Dios, pero también pudimos ver a la iglesia que se levantó para estar de rodillas delante de Dios con el único propósito: dale la victoria, dale la sanidad, levanta a nuestros pastores, levanta a ese muchacho, obra con poder. Y entonces vinieron los milagros uno tras otro y Dios acortó el tiempo. Y quiero decirles que los milagros para nuestro hijo no se han acortado. Dios sigue haciendo milagros en su vida, y yo sé que Dios seguirá haciendo milagros extraordinarios hasta haber cumplido el propósito en él y en todos mis hijos, pero también en toda la iglesia. Pero es tiempo de que tú te levantes. Si has llorado, sécate las lágrimas. Acude a su presencia
Y dile: Señor, ciertamente he estado en derrota, he estado con dolor en mi alma, con dolor físico, pero vengo a ti porque necesito tu victoria. Iglesia, necesitamos vivir la victoria del Señor. Y no es para un día, para dos o para tres. No nos equivoquemos. La victoria no es para un día, dos o tres. La victoria es para toda la vida. Y la más grande victoria es que cuando el Señor Jesús venga, nos encuentre viviendo en fe. O si nos toca morir, el Señor Jesús, cuando venga por nosotros y nos lleve al cielo, nosotros estemos en victoria, alabando su nombre, adorándole a Él, dándole gloria y creyendo que Él obrará con poder otra vez, porque ya lo pagó, lo hizo en la cruz del Calvario, pero Él lo hará otra vez. Así que ahí en casa, quiero que te levantes ahora, porque cuando tú luchas por esto y tomas la victoria, estás preparando el camino también para tus hijos. Porque en lo que ahora tú vences, ellos no van a luchar con eso. Tendrán tal vez otras luchas, pero lo que tú vences ahora, lo que estás haciendo es abriéndole el camino a ellos para que ellos ahora estén viviendo victoriosos. Por eso es que Dios nos habla de esto. Toma tus armas, lucha por lo que Dios te proveyó, lucha por tus generaciones. Levántate, iglesia amada, otra vez. Y ahí en casa, levanta tu mano derecha como señal y dile a Él: aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor, a experimentar la victoria, la que tú provees a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y aunque en el pasado viví derrota tras derrota y no pude más, no podía más, ahora quiero levantarme, porque el anhelo de mi corazón y el tuyo también es que viva victoria tras victoria. Porque en cada victoria se derramará la gloria tuya. Porque en cada victoria se derramará tu gracia. Porque en cada victoria, Señor, se derramará de la presencia tuya. Porque en cada victoria, Señor, regresaré al altar de tu presencia para darte gracias y para adorarte y para exaltarte a ti. Y aunque no hay un cántico escrito, lo haré con todo mi corazón, con todo mi ser. Así que ahí con tu mano levantada, quiero que le des gracias a Él. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias por la vida que hoy me das. Y si hoy me permites estar con vida, es que hoy es tiempo, Padre Santo, de vencer y tomar la victoria, porque tú me has dicho que soy más que vencedor. Tómame, Señor, dame fuerzas nuevas, que me levante ahora otra vez y me pueda tomar de tu mano, porque tomado de tu mano, Señor, me fortalezco en ti, me lleno de ti, porque sé que me cuidas, sé que me cuidas. Así que gracias por tu palabra, gracias por todo tu amor, gracias, Señor, por estar con nosotros.